Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a ver un principio de lo que hasta el momento ha sido las teorías, ¿cierto? Y los postulados que han enmarcado los términos de electricidad y magnetismo. Para ello vamos a traer un principio que Michael Faraday, ¿cierto? A finales del siglo XVIII nos traía, y es el campo eléctrico. Vamos a ver cómo el campo eléctrico es una de las fuerzas a larga distancia, ¿cierto? Que, digamos, podemos ver reflejado en muchos casos de la vida cotidiana. Para que entendamos un poco la definición y la importancia de esta fuerza, vamos a ver estos dos ejemplos que quiero traerles el día de hoy. Vamos a imaginar primero en esa fuerza invisible llamada fuerza gravitatoria. Todos nosotros sabemos que es una fuerza ejercida por la aglomeración de partículas y que a medida que estas partículas son masivas, generan una mayor atracción sobre otro cuerpo. Nosotros conocemos la fuerza de gravedad porque siempre nos han hablado de ella y de por sí es la fuerza que ocasiona que en este momento nos salga volando mientras les estoy explicando este tema. Pero también hay otros tipos de fuerza invisible que también interactúan y modifican el espacio que rodea a los cuerpos. Una de ellas es el campo eléctrico. Vamos a ver cómo el campo eléctrico en términos estáticos es una variable que nos va a permitir conocer un poco más de estos fenómenos eléctricos. Entonces recordemos, la fuerza gravitacional y la fuerza electrostática son capaces de actuar a lo largo del espacio, lo que produce un efecto, vuelvo y lo repito, incluso cuando no hay algún contacto físico entre los objetos involucrados, ¿cierto? Y todos nosotros lo sabemos. Digamos que las fuerzas de campo se pueden estudiar de varias maneras, pero vamos a concentrarnos un poco en los postulados de Michael Faraday. Digamos que los estudios de él iban enfocados a que efectivamente existe algo que se llama el campo eléctrico, ¿cierto? Y dicho campo eléctrico se forma alrededor de una región de espacio, ¿cierto? Que está cargada. En teoría, este campo eléctrico ejerce una fuerza eléctrica sobre cualquier otro objeto cargado dentro del campo, que es importante, al igual que la fuerza de gravedad. Dentro de los dos objetos de estudio, pues debe haber una distancia oportuna. A medida que se alejan los objetos, dicha interacción llamada campo eléctrico o fuerza gravitatoria va a cambiar considerablemente. Recordemos eso, ¿cierto? Entonces, vamos a definir matemáticamente dicho campo eléctrico a qué se refiere. Y así vamos a lograr interpretar esta ecuación y darle una definición a lo que es el campo eléctrico. Como lo he repetido hasta el momento, efectivamente hay una interacción entre dos cuerpos, ¿cierto? Y dicha interacción, que vamos a llamar campo eléctrico, es producido por una carga fuente, vamos a llamarlo así. Miren, la carga fuente es la que produce el campo eléctrico. Produce el campo eléctrico. Bien, pero para que se pueda producir dicho campo eléctrico debe haber una interacción mínimo entre dos objetos, entre dos cargas, entre dos cuerpos. En ese caso tengo que hablar de una carga fuente, ¿cierto? Y de una carga de prueba. Vamos a llamar a esta carga de prueba. ¿Qué ocurre con la carga de prueba? La carga de prueba tiene unas características muy especiales.
Michael Faraday, definió que para poder observar mejor esta interacción y estudiarla, la carga de prueba tenía que ser positiva, ¿cierto? Y digamos que lo que va a hacer la carga de prueba es manifestar el campo eléctrico, ¿sí? Así como lo oyen, va a manifestar el campo eléctrico. Digamos que esta carga de prueba efectivamente va a interactuar con la fuerza ejercida por el campo eléctrico producido por la carga fuente. De esa manera, nosotros vamos a definir que el campo eléctrico, escuchen muy bien, el campo eléctrico es equivalente, ¿cierto?, a la fuerza ejercida por el campo sobre la magnitud de la carga. Listo, perfecto. En este caso estamos observando, ¿cierto?, que esta fórmula o teorema matemático nos dice que el campo eléctrico producido por la carga fuente es equivalente a la fuerza de interacción sobre la magnitud de la carga de prueba. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos lo que es la fuerza gravitatoria, podemos relacionarlo con lo que es la interacción del campo eléctrico. Entre más grande sea la carga fuente, mayor será la magnitud del campo eléctrico que experimente la carga de prueba. Entre más grande sea la carga de prueba, pues más pequeño será el campo eléctrico. Tiene todo el sentido del mundo. Es como, imaginemos lo siguiente, imaginemos que nuestra luna fuera más pequeña. Si nuestra luna fuera más pequeña, la atracción de la fuerza gravitatoria sería mayor, ¿cierto? Claro, la Tierra, en comparación, ¿cierto?, a la fuerza gravitatoria que puede producir la luna siendo más pequeña, pues es mucho mayor. Si la luna fuera más grande, entonces hablaríamos de que las fuerzas gravitatorias entrarían en un equilibrio, ¿cierto? Y ya no podríamos decir que la fuerza gravitatoria de la Tierra es mayor a la de la Luna. Algo así pasa aquí. Entre más grande sea la carga de prueba, pues menor será el campo eléctrico que experimente. Entre más pequeña sea la carga de prueba, pues mayor será el campo eléctrico que ella manifieste. Todo esto, por supuesto, también depende del tamaño de la carga fuente. Es un juego de tamaños, ¿cierto? Al igual que ocurre con la fuerza gravitatoria. Para que nosotros podamos trabajar esta fórmula del campo eléctrico, vamos a entrar en un concilio con las unidades de medida. En el sistema internacional, ¿cierto?, en el sistema internacional de unidades, el campo eléctrico se representa con newtons, unidades de fuerza, sobre coulomb. ¿Listo? Entonces, esas son las unidades que nosotros vamos a manejar. Recuerden, las unidades son muy importantes. ¿Por qué? Porque las cargas no siempre te las voy a dar en coulomb. Te los puedo dar en microcoulomb, nanocoulomb, etc. Tú tendrás que hacer las conversiones necesarias para que la magnitud quede en coulomb, porque así nos lo pide el sistema internacional. De igual manera, la fuerza. La fuerza, recuerden, si hablamos de newtons, es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces debemos tener claro las magnitudes y las unidades que debemos manipular para poder hablar de newtons. Si hablamos de masa, kilogramos. Si hablamos de tiempo, en segundos, ¿cierto? Y si hablamos de distancia, en metros. Es muy importante tener eso claro para que, llegado el momento en el que tengamos que hacer una verificación dimensional, lo podamos hacer adecuadamente. Listo. Este es el principio del campo eléctrico, pero quiero mostrarles algunas características. Bien,
Entonces, pueden haber tres casos que podamos experimentar o evidenciar con los campos eléctricos. Voy a colocar los tres en este momento y vamos a ver qué ocurre. El primer caso es el siguiente. Vamos a imaginar que la carga fuente es una carga negativa. Entonces vamos a colocar aquí caso A, caso B, caso C. En nuestro caso A, la carga fuente es negativa, ¿cierto? En nuestro caso B, vamos a decir que la carga fuente es positiva. Y en el caso C también es positiva. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en el caso A, el campo eléctrico en A, debido a la esfera con carga negativa, dicho campo eléctrico se dirige hacia abajo. ¿Cómo yo puedo haber evidenciado esto? Todo depende del contexto espacial. Entonces vamos a colocar aquí un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo que experimente un campo eléctrico producido por esta carga fuente. ¿Bien? Entonces, si yo tuviera que hablar de un campo eléctrico, dicho campo eléctrico se va a dirigir en este sentido. Mírenlo así. Y es claro, ¿no? Porque lo que les estoy comentando hasta el momento es que la mayoría de las cargas de prueba siempre son positivas. Entonces, sabemos por los principios de Coulomb que la dirección, ¿cierto?, hacia donde se dirigen las cargas es hacia las cargas negativas. Entonces, campo eléctrico hacia arriba. ¿Qué ocurre aquí? Efectivamente tenemos el mismo cuerpo, pero vemos que la carga fuente es positiva. Entonces vamos a observar lo siguiente. Mírenlo acá. ¿Listo? Y para todos es algo muy coherente, ¿cierto? Cargas positivas se repelen y el campo eléctrico toma una línea paralela hacia afuera de la carga de prueba. Y ahora vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo aquí una carga que la voy a llamar ahora sí, esa dicha carga de prueba que pues vamos a ver más adelante, que la vamos a utilizar en todos los ejercicios. Pero miren que al haber cargas positivas, ¿cierto?, un poco mayores, digamos mayores en el sentido de que puedan alterar el sistema, vamos a ver que dichas cargas positivas que se encuentran aquí, miren, aquí, se van a desplazar. Claro, recuerden, esto que está experimentando la carga fuente es un desplazamiento de cargas, ¿cierto? Es un desplazamiento de cargas. Una carga de prueba colocada en esa posición que estamos observando en el caso C causará un reordenamiento de cargas sobre la esfera, a menos que esta Q sub 0 sea muy pequeña y el cambio no sea tan drástico, o a no ser que ese Q sub 0 de prueba sea muy grande y nos dé un cambio muy drástico. Entonces miren que acá en el caso C hay un reordenamiento de las cargas positivas. Ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero no entendemos, ¿cómo así? ¿Y estas dos no son positivas? Lo que ocurre es que cuando Michael Faraday propuso lo que era el campo eléctrico, él no tenía cargas positivas disponibles. Él tenía que suponer que al ser una fuerza universal, se tendría que aplicar también en el espacio vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que estos puntos que ustedes ven aquí simplemente es un lugar en el espacio que se está viendo
influenciado o afectado por las cargas fuentes, bien sea las del caso B o las del caso A. Y que si fuera el caso de que ese espacio, ¿cierto? Que yo dibujé como un punto, se viera afectado por esa carga fuente, ¿qué ocurriría? Entonces miren lo que ocurriría. Habría una fuerza invisible hacia afuera y aquí habría una fuerza invisible apuntando hacia la carga en el caso A. Bien. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la mayoría de los teoremas nos llevan a entender el campo eléctrico como es una fuerza invisible que se está viendo producida por una carga fuente y que ¿quién lo está experimentando? Pues justamente una carga de prueba. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de que el campo eléctrico es una fuerza electrostática que experimenta un lugar en el espacio. Y recuerden, lo hablo como una fuerza electrostática porque hasta el momento lo que hemos aprendido es que definitivamente, sin importar si hablo de la fuerza gravitatoria o de esto que se llama campo eléctrico, todo esto se ve muy estrechamente relacionado, no solo con la distancia a la que se encuentren las partículas, cuerpos u objetos, sino a la masa que cada uno de ellos tenga. Esto modificará considerablemente una explicación acerca de lo que es el campo eléctrico. Bien, bueno chicos, entonces en el siguiente video vamos a avanzar con la explicación y vamos a considerar este postulado que tenemos aquí del campo eléctrico para empezar a ver otros casos importantes de la electrostática. Chao chao chicos, nos vemos en nuestro próximo video.